enderezando el camino. Y bueno, ¿quién de nosotros no tiene necesidad de enderezar sus pasos, su caminar? Pero vamos a ver estos consejos que da el Señor a través del autor de la carta a los Hebreos. Mire, todo lo que el Señor nos expresa en la Escritura tiene una dirección, sí de aconsejar, sí de direccionar, pero mucho de lo que el Señor expresa es de carácter preventivo, en el sentido de siempre apercibirnos de los riesgos de hacer las cosas fuera de su voluntad. Evidentemente la palabra, así como la salvación, es para todos, pero también sabemos que la Biblia está escrita de una manera específica a la iglesia, de tal manera que al ser la Biblia un libro espiritual que se discierne espiritualmente, pues sabemos que estos mensajes podemos entenderlos, podemos discernirlos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo y también nos guía y nos lleva de la mano a cumplirlos cuando somos sensibles a su palabra. De tal manera que vamos a empezar esta enseñanza enderezando el camino. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de los Hebreos, por favor, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. A partir del versículo 12. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga me dice ya. Dice, por lo tanto, Hebreos 12:12, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que lo cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Hasta ahí vamos a ver ahorita. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues aquí este autor en estos versículos que leímos, pues abarca una serie de consejos, de señalamientos, y voy a comenzar comentando esto. Si ustedes no vayan ahorita, pero al principio del capítulo 12, de este capítulo que acabamos de leer, esta parte nosotros leímos a partir del versículo 12. Bueno, a partir del capítulo, al principio, el autor primero lo que hace es una analogía de la carrera de la fe. Y esta analogía, este comparativo lo hace con corredores en un estadio dando su máximo esfuerzo para llegar a la meta, donde hay una gran cantidad de testigos, dice el mismo autor. Y aquí lo que hace este autor es exhortar a los creyentes, a la iglesia, a tener su mirada puesta fija en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y su obra de redención. Por esto necesitamos comprender, y yo creo que todos lo han experimentado, que la carrera de la fe es desgastante. ¿Sí o no? Si bien la vida es difícil, cuando nosotros aplicamos para obedecer a Dios, la carrera no es nada fácil, mis hermanos. Es desgastante, y esto nos puede debilitar en alguna o en varias áreas de nuestra vida cuando no estamos afirmados. ¿Por qué? Porque esta es una carrera llena de obstáculos, y los obstáculos, ¿cuál es su intención? Hacerte tropezar y también desviarte. O sea, en el caminar cristiano vamos a encontrar obstáculos, situaciones difíciles, ¿verdad? De manera que la exhortación es a fortalecernos, porque en la carrera no solo hay cansancio, no solamente hay debilidades físicas, no podemos centrarlo en eso, sino que también encontramos problemas de carácter emocional, sentimental, donde hay desánimo, donde hay circunstancias que nos trastornan. Muchas veces
los problemas emocionales, los problemas personales, sentimentales, nos agobian tanto que nos debilitan más que si que hiciéramos ejercicio todos los días. ¿No se han fijado en eso? O sea, a veces nos estresamos de tal manera que no necesitamos hacer mucho ejercicio, simplemente estamos cansados porque la situación nos desgasta. Cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas en casa, con la familia, con algún hijo, con alguna hija, bueno, son situaciones que te agobian. En este mismo contexto de la carta a los Hebreos, desde el capítulo 11, vemos cómo trata la justificación por gracia, porque es un tema que lo maneja muy bien el autor de Hebreos, porque ¿a quién se lo está escribiendo? A quienes todavía querían participar de las obras de la ley. Y por eso les habla mucho de la gracia y las consecuencias de rechazarla. También en el capítulo 11 habla acerca del poder de la fe verdadera y de la necesidad de la disciplina de Dios. O sea, resumiendo los contextos, el autor de esta carta está llevando a los creyentes precisamente a caminar en sendas derechas, en caminos rectos, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que nos quiere hacer caer. Y ahí es donde tenemos que perseverar en la fe, sostenernos en la gracia y experimentar la vida de santidad. Hace rato en el canto que finalizamos ahorita durante la alabanza, Leo dice: Señor, queremos perseverar hasta el final, queremos llegar a la meta. ¿Quién de nosotros no quiere llegar? Aunque sea cansados, aunque sea raspados, pero qué mejor que bajo la gracia del Señor lleguemos con todo lo que el Señor nos permita todavía mientras nos tenga aquí. Como hijos de Dios sabemos que el Señor está con nosotros, eso es inevitable, sí lo sabe usted, lo ha experimentado, que su Espíritu Santo nos guía. ¿Quién no experimenta la dirección del Espíritu Santo? Pero también tenemos que reconocer la incapacidad de pretender caminar en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, porque eso es lo que nos puede caer en el riesgo de apartarnos del camino. Y las causas son diversas. Cuando queremos caminar en nuestras fuerzas, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, hay muchas formas de caer. Podemos caer en la negligencia, en el desánimo, en la apatía. Hay quienes por soberbia no quieren, como decimos por acá, dar su brazo a torcer, hacer evidente su debilidad. O algún pecado, ¿verdad? Y todo esto puede evitar continuar, caminar la carrera de la fe. A través del profeta Jeremías, el Señor dice así: reconozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Jeremías 10:23. O sea, el mismo profeta está diciendo: Señor, no tenemos manera de afirmarnos nosotros mismos. Y así es como el autor de los Hebreos, después de hacer toda una serie de enseñanzas donde nos afirma en la fe, donde nos habla acerca de la carrera, donde nos habla acerca de todas lo que tiene que ver con la gracia, bueno, hace un por lo tanto, una conclusión. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Acaba de hablar haciendo una analogía de unos deportistas. Hay una versión que dice: levanten las manos caídas. Otra dice: alcen las manos debilitadas. Bueno, esta expresión da la imagen de un deportista llegando a la meta, pero totalmente fatigado, totalmente debilitado, después de haber sido probado en varias disciplinas. Usted sabe que, por ejemplo, hay carreras que son de alto rendimiento. Hay carreras que son fugaces, ¿verdad? Y ya están levantando los brazos desde antes de llegar a la meta. Pero hay ciertas pruebas que son más desgastantes que un maratón. ¿Sí sabe lo que es el triatlón, el pentatlón, el decatlón? Bueno, el que se mete a esas pruebas tiene que ser les llaman Ironmans, ¿verdad? Porque son hombres especialmente fortalecidos para poder llegar. Entonces aquí está hablando de alguien que llega totalmente exhausto. O sea, llega a la meta y no tiene ni siquiera ganas de levantar las manos.
¿Se acuerda cuando había una lucha del pueblo de Israel con el pueblo de Madián, creo, y que levantaba las manos Moisés y la lucha se inclinaba hacia Israel y se le debilitaban y las bajaba? ¿Y qué pasaba? Los enemigos empezaban a tomar partido. ¿Qué tuvieron que hacer? Levantarle las manos a Moisés. Bueno, levanten las manos debilitadas, ¿verdad? El autor está citando, fíjese, el autor de Hebreos está citando Isaías 35:3, donde dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. De manera que esto no es tan nuevo, o sea, esta es la condición de la humanidad. Esta frase también se traduce como confortar, reanimar, aliviar las manos cansadas. ¿Por qué? Porque las manos representan el instrumento de trabajo, simboliza la fuerza de una persona, o sea, toda su movilidad. La expresión manos caídas, además de cansancio, también significa o se traduce como ser descuidado, y esa es la parte a la que vamos, ¿verdad? Dejar de hacer algo, ser negligente, pasar por alto. Esto es en referencia a la desobediencia deliberada a las demandas de Dios. O sea, cuando alguien debilita su fe y hace las cosas a su manera, pues ¿qué pasa cuando el hombre peca? Pues está determinando el rompimiento de su relación con Dios, de tal manera que está diciéndoles el autor de Hebreos: reanímense, tengan ánimo, no sean negligentes, no pasen por alto los mandamientos de Dios. En Lucas 10:42, lo voy a dar como una referencia, déjeme leérselo. El Señor está haciendo una denuncia a los fariseos y a los escribas y les dice: ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta, de la ruda, de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto, o sea, son negligentes, están pecando, ¿verdad? Dice, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Lo voy a explicar. Estos religiosos ya se sentían tranquilos y seguros a pesar de la desobediencia deliberada a los mandamientos de Dios, y se justificaban, o sea, todas sus conductas las justificaban cubriéndose bajo el manto de sus tradiciones. Eso es pasar por alto, es hacer de lado lo de Dios para poner por encima lo que yo creo. De ahí la expresión también, y las rodillas paralizadas. Esta frase significa perder el equilibrio, irse de lado, ebriedad. Es como una minusvalía espiritual, un debilitamiento de la fe. Y esto provoca un desequilibrio. Esto es algo que te paraliza espiritualmente. Y metafóricamente es como una demanda al creyente que en medio de la carrera ha caído en el desánimo, la apatía. ¿Para qué es esta exhortación? ¿Para qué es esta palabra de ánimo? Para reconocer su condición y tome la decisión de enderezar, de retomar el camino. Evidentemente solamente le va a ser posible bajo el poder y la gracia de Dios. El consejo es claro: aquellos que están debilitados, aquellos que han sido negligentes, aquellos que están desviándose, aquellos que por alguna causa están dejando de hacer lo que tienen que hacer, el autor dice: levanten las manos cansadas y las rodillas endebles, debilitadas. El apóstol Pablo en Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, siempre va a haber una exhortación por parte de Dios a fortalecernos en Él, a confiar en Él, a reconocer nuestras debilidades y obviamente pues tratar de cambiar, de enderezar nuestros caminos. Pablo le dice a su discípulo Tito, vaya conmigo a Tito 2. Precisamente hablándole acerca de la gracia
del poder de la gracia de Dios, en Tito 2, versículo 11, le dice de esta manera: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Vea usted el consejo: vivir de manera prudente, con sobriedad, con justicia y piedad. Esto no solamente te va a permitir sostener o tener tus manos levantadas y fortalecerte, hablamos metafóricamente de las rodillas paralizadas para llegar a la meta. Esto te va a permitir también animar y apoyar a quienes están en una condición así para que terminen la propia carrera. Nosotros tenemos que entender que estamos caminando juntos la carrera de la fe. Si bien nuestra cuenta es personal, ¿cuántas personas están a tu alrededor, a tu lado, que tú te has dado cuenta que se están debilitando, que están alicaídos, que están desanimados? ¿Y cuál es la función del cuerpo de Cristo? Fortalecer a los débiles, sostenernos unos a otros en amor. Bueno, Isaías 35:3 nos dice esto: fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los apocados de corazón: ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen. Dice: entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados, los mudos gritarán en el desierto. Tierra seca, brotará el agua, torrentes de la tierra seca. Esta es la versión Dios habla hoy. Es una versión parafraseada muy interesante que nos permite entender más el mensaje. Entonces, mis hermanos, esta que hace el autor de los Hebreos, esto que acabamos de leer con Isaías, son palabras de consuelo para fortalecer y dar ánimo a quienes se sienten cansados, desanimados por las adversidades, incluso temerosos de las decisiones que toman a causa de los tiempos que vivimos. Ahorita que dije que esta es una palabra de consuelo, en la enseñanza del domingo yo les dije al principio: esta es una palabra de consuelo, y después me dijeron: ¿dónde estuvo la palabra de consuelo, pastor? Si nos dio por como trapo, nos dejó. Le digo: no, es que sí es una palabra de consuelo. Le digo: analícenla. Es que primero nos dio, pues sí, es que después de una sacudida de ese tamaño, ¿cómo terminamos? Gracias doy a Jesucristo nuestro Señor. O sea, después de reconocer todas nuestras debilidades, todas nuestras carencias, hay algo que siempre, o alguien que siempre está con nosotros. Y esto es lo mismo que estamos viendo ahorita. Siempre va a haber algo que nos quiera desanimar, que nos quiera mostrar nuestra debilidad y nuestra condición humana. Pero siempre el Señor estará con nosotros, mis hermanos. La situación está en que nosotros tenemos que aplicarnos a lo que dice la palabra. Por eso a veces parece como que el Señor siempre nos está como apabullando, como haciendo muchos señalamientos, pero la verdad es que lo único que hace es sacar a la luz situaciones que nos tienen muy agobiados, que nos tienen muy cargados. Mire, si el Señor nos señalara nuestras carencias, si el Señor nos señalara todas las cosas que nosotros tenemos que dejar, que tenemos que hacer de lado, ¿en dónde estaríamos? Entonces esa es la labor de la palabra de Dios: exponer nuestra condición para que nosotros cambiemos, para enderezar el camino. Dice el versículo 11: y enderecen para sus pies los caminos torcidos. O sea, enderecemos los caminos para que por ahí nosotros transitemos, ¿verdad? Mire, aquí el autor de este libro hace una cita a un pasaje del libro de Proverbios que nos confirma esa importancia de corregir y afirmarnos en el camino de la verdad. Vaya conmigo a Proverbios 4, por favor.
Proverbios 4, a partir del versículo 20. ¿Ya lo tiene? Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? O sea, escucha bien, analiza perfectamente, pon atención a lo que te voy a decir. Dice: no se aparten de tus ojos. O sea, está hablando de sus razones, de sus palabras. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces no se trata nada más de que el Señor nos diga: no, pues camina derecho. No. Él está diciendo cómo tenemos que caminar derechos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Aparta de ti la perversidad, aparta de ti. O sea, está dando consejos, ¿para qué? Para que tus caminos sean, ¿qué? Rectos. Hacer caminos derechos para nuestros pies, mis hermanos, es caminar en obediencia. Es discernir las circunstancias para conducirse por el camino de la justicia y la gracia de Dios. Ahí es una labor que tenemos que tener nosotros de discernimiento espiritual, porque nosotros sí tenemos que aprender a caminar rectos. Ustedes, los que manejan o los que anden en bicicleta o caminen, aquí estamos hablando de cualquier manera de moverse, yo creo que lo que hacemos todos los que nos tenemos que mover de un lado a otro es ver por dónde caminamos. ¿A quién le ha tocado caer en un bache y se le ha tronado la suspensión? O se ha tronado una llanta, o simplemente si ha ido a un bache, va en bicicleta, se rompe la bicicleta, se rompe la pierna, o va usted caminando y se va a una alcantarilla. O sea, ¿se dan los casos o no? Sí. ¿Alguno de ustedes se ha caído? Todos nos hemos caído. ¿Por no fijarnos? Sí, por no fijarnos. Si fijándonos nos caemos, entonces aquí está hablando el Señor, dice: hagan caminos derechos a sus pies. Evidentemente a los judíos que está dirigida esta carta, les está diciendo: ustedes ya que se han convertido al cristianismo, dejen de estar fluctuando entre la ley y la gracia. O sea, ¿cuál es el camino que van a elegir? ¿Por qué? Porque aquí había ya una condición de apostasía dentro del pueblo judío. Estaban dejando la fe en Cristo para regresar a los caminos de la ley, a las instrumentaciones de la ley. Ahora, ¿esto para nosotros qué es? Es un llamado a dejar de ser fluctuantes, a dejarse llevar todavía por argumentos y poner nuestra esperanza en el Señor, ya no de estar dependiendo de lo que ofrece el mundo, de las inclinaciones de nuestra carne, sino trazar caminos rectos, renunciar a la tibieza de vagar entre la verdad del Evangelio y los argumentos del mundo. Eso es vagar, mis hermanos, eso es andar en un desequilibrio, eso de mezclar tu devoción a Dios con la conformidad de agradar a los demás, solo por el deseo de quedar bien o satisfacer ciertas necesidades. Eso no es trazar caminos rectos. Trazar caminos rectos es dar pasos seguros en tu fe, trazar delante sendas de justicia para que camines seguros en ellas, y que quienes sean testigos de cómo caminas, por dónde caminas, te sigan, aprecien ese camino y vayan en él, que aprendan a caminar en él. Por eso dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Un corazón limpio que camina en rectitud es indispensable para que lo cojo, es decir, para que lo más vulnerable de ti
las áreas más débiles del alma, esas que aún reaccionan ante las tentaciones. Bueno, para que eso cojo no se salga del camino, para que eso cojo no se desvíe o incluso se regrese al lugar de donde fue rescatado. Era evidente que para muchos judíos que profesaban la fe en Cristo, ya se les estaba haciendo fácil apartarse de la gracia para regresar a las obras de la ley. La cojera de sus tradiciones, o sea, el punto vulnerable para ellos, aún estaba en su corazón y eso los hacía fluctuar. ¿Qué es lo que tú tienes que te puede hacer apartarte del camino? ¿Qué es lo cojo que tú puedes identificar? O sea, tu parte más débil, más vulnerable, esa parte donde luchas tanto y que en cualquier momento te puede hacer tropezar. Bueno, eso es lo cojo que se sale del camino. Y si no lo corriges, ¿qué crees que va a pasar? Va a arrastrarte. O sea, una sola pisada fuera del camino te puede arrastrar a correr en ese camino. No sé si me estoy dando a entender. Es así como probar un poquito, ¿verdad? No, pues si no pasa nada. Y no pasa nada. Y después, y ya estoy acá, y de repente parece que estoy caminando rectamente, pero ¿qué cree? Estoy en otro camino. El camino de la fe y los caminos alternos van prácticamente paralelos. Todos dicen lo mismo: aquí te salvas, aquí es donde tú debes de estar. O sea, todos te ofrecen algo seducible, algo atractivo. El problema es que todos llevan la misma dirección para que tú te animes a brincar de un camino a otro, pero a la hora de llegar al final no es el mismo destino. No es el mismo destino. No es el camino recto, no es el camino que te lleva por la senda estrecha. Por eso el autor de los Hebreos en un texto anterior les advirtió a los judíos esto. Dice: el que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Fíjense lo que les está diciendo. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? O sea, a esos judíos les está diciendo: vean cómo se están apartando del camino. Entonces, para que lo cojo, llámense esas deficiencias espirituales, morales, no te hagan perder el equilibrio de tu fe, que es necesario afirmarse en el conocimiento de Cristo, en el consejo de Dios. Eso te permitirá andar en el camino recto de justicia, de santidad, y lo cojo, en lugar de salirse, se ha sanado. Así dice la Escritura. Eso que es vulnerable, eso que es susceptible de salirse del camino, se acostumbre a caminar rectamente. Va a llegar un momento en que ya no vas a tener problemas con un área de tu vida que te estaba haciendo caer, que te estaba haciendo tropezar, que te estaba desviando. Y bueno, la has corregido, qué bueno. Pero ¿qué crees? Siempre va a haber algo que corregir. Siempre va a haber una cojera espiritual, siempre va a haber una cojera moral, ¿verdad? ¿Cuáles son los caminos que nosotros tenemos que caminar? Los que el Señor ya trazó. A veces nosotros quisiéramos trazar nuestros propios caminos, pero no, mi hermano. Nosotros no somos los arquitectos de nuestro propio camino. Ese es un grave error. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo lo que tú vas a caminar va a ser en las sendas de justicia del Señor. Mire, en la antigüedad, estamos hablando en el viejo pacto, la cojera, como cualquier enfermedad, se consideraba defecto, minusvalía, y era causal de exclusión, ¿verdad? Sin embargo, ahora las deformaciones son espirituales y esas provocan que al pecar
te excluyas de la presencia de Dios. Levítico 21:18 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. ¿A dónde? Al altar. Varón ciego, cojo, mutilado. Y hay una impresionante lista de situaciones que tienen que ver con lo mismo. Y esta separación era literal. Para quien deseaba acercarse a servir en las cosas santas, como figura de la santidad del sacerdocio, no podían hacerlo. O sea, podían comer del pan, podían participar de las cosas sagradas, pero con una deformidad. No podían entrar detrás del velo, no podían presentarse delante del altar. O sea, no los excluía el Señor de acercarse a Él, pero no podían participar de ese tipo de actividades. Bajo la gracia, las carencias son espirituales, representan el pecado. Por eso la necesidad de reconocerlo, de arrepentirse, para que lo cojo sea sanado, mis hermanos. ¿Qué es lo único que nos excluye de la presencia de Dios? El pecado. Dice el Proverbios 4:27: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, imagínese un camino recto, en el cual usted tiene que poner su mirada, en el cual hay una luz que le va a iluminar esa senda. ¿Cómo se llama la luz? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay quienes caminan en ceguera y piensan que están caminando derecho. Si ahorita hiciéramos un ejercicio y en esta línea que tenemos trazada aquí en este camino, pusiéramos a alguien a caminar con los ojos vendados, él va a creer que va caminando recto. Pero vamos a esperar después de 10 metros a dónde llegó. Así somos nosotros cuando se nos entebrece el entendimiento. Creemos que estamos caminando derecho y estamos más desviados porque lo cojo, esa área, esa parte vulnerable, se está desviando. Y andar en cojer espiritual es como ir deambulando perdido por caminos ajenos a los justos, con el riesgo de una caída mayor. Por eso la necesidad de ser sanado. Jesús, nuestro Señor, fue quien vino a traernos esa sanidad espiritual para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero para eso estableció sendas derechas, caminos rectos. Y es en ellos en los que tenemos que perseverar a pesar de las adversidades. Yo le voy a decir algo: las adversidades llegan solas. Usted quizás no las busque. Hay unas que sí nos las ganamos, son parte de nuestras decisiones. Pero finalmente las adversidades forman parte de esa carrera de obstáculos, mis hermanos, que tenemos que librar bien. Los atletas que corren esa carrera de obstáculos son verdaderamente diestros, porque no solamente es velocidad, es destreza. Entonces aquí, mis hermanos, nosotros estamos, yo creo que no es ni triatlón, ni pentatlón, ni decatlón, es todo lo que usted quiera que termine en tlón, ¿verdad? Porque es una carrera de alto rendimiento, de velocidad, de discernimiento, de destreza, de santidad, de muchas cosas. Dice Proverbios 5:21: los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus sendas. Dime algo que se le escape al Señor de tu caminar. Dime algo. Nada, mi hermano. Dice: sus propias maldades apresarán al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Esa es la condición humana. Pero dice: los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Pero somos nosotros los que caminamos esos caminos. Somos nosotros los que decidimos a dónde caminar. Porque así como nosotros sabemos que el ejercicio físico nos aporta salud y es bueno, el hábito de persistir en integridad, en rectitud, en los caminos del Señor, va a permitir que lo cojo no se salga de las sendas de justicia. Tiene que ser una forma de hábito.
no de costumbrismo, no. Tiene que ser, porque vas a tener que hacer un esfuerzo para caminar con rectitud, porque siempre va a haber algo que te quiera hacer sacar del camino, sea exteriormente o interiormente. Porque hay muchos obstáculos exteriores, pero también hay muchas cojeras espirituales personales. Mire, la palabra senda, del griego troquía o troquia, se traduce como la huella que deja una rueda en el camino. Fíjese lo que significa. Metafóricamente significa caminar en las huellas de alguien. ¿En cuáles huellas tenemos que caminar? En las de Cristo. Así como el camino. Otra traducción para senda es camino estrecho, vereda que da paso a una sola persona. Y ese es el camino angosto que lleva a la vida eterna, pero que muy pocos se encuentran. ¿Sabe por qué el camino es estrecho? ¿Por qué dice el camino estrecho? Porque dice que camino ancho entran como multitudes, como muchos. El camino es tan estrecho, mi hermano, que solamente cabe una persona. O sea, por ese camino. Y esa persona se llama Jesucristo. Y nosotros vamos en filita atrás de esa misma persona, en un camino tan estrecho que pocos lo encuentran. Pero ahí está. Jesucristo, como el camino, la verdad y la vida, es quien nos conduce al Padre, ¿verdad? Y bueno, desde la antigüedad se estableció este camino, se profetizó sobre el caminar de Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías 35:8. Dice: allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por ahí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará por más torpe que sea. Así dice esta versión. Así que hay delante de nosotros un camino claro cuando vamos de la mano de Jesús. Cuando caminamos en su justicia, en su integridad, en su santidad, donde aún con todas nuestras debilidades, nuestra torpeza, podremos llegar a la meta. ¿Por qué? Porque vamos de la mano de Jesús. De tal manera que después de establecer esta parte de sanar lo cojo, estar en el camino correcto, el autor de Hebreos ahora dice: procuren la paz con todos. Procuren la paz. Ya es una evidencia de que tienes un caminar recto. Quien camina por las sendas de justicia busca la paz. ¿Por qué la paz con todos? Porque testifica con su vida lo que predica. Está estableciendo la paz para alcanzar a los incrédulos. La iglesia procura la paz entre los hermanos en la fe para edificación mutua. Quien camina a las sendas de justicia, fíjese, está estableciendo la paz entre los que no conocen a Cristo y entre los que sí conocemos al Señor. Dice Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, buscar la paz contribuye a que los cojos, en este caso los inmaduros, los débiles en la fe, tampoco se aparten del camino. Es una forma de establecer que la mutua edificación y la santidad. Aquí el término que se usó para santidad es hagiasmos,
Y hagiasmo se traduce como santificación, no como santidad. Significa ser apartado para Dios. Se traduce como buscar la santificación. O sea, busquen su santificación. El Señor Jesucristo nos hizo santos al apartarnos del mundo por medio de la redención. Pero ¿qué corresponde a los creyentes? Buscar su propia santificación. ¿En dónde? En todas las áreas de su vida. En todas las cojeras, en todo lo vulnerable. ¿Y cómo vas a hacer esto, mi hermano? Apartándote voluntariamente de lo que te quiere distraer. Renunciar a todo aquello que todavía te puede hacer tropezar, te puede apartar del camino. De manera que procurar la paz para con todos no significa tratar de complacer a los demás para estar en paz con ellos. No. Hay quien dice eso. No, pues es que yo me la llevo bien con todos, ¿verdad? Y ahora sí que yo, pues, y ponen como pretexto cuando Pablo dijo, yo soy gentil entre los gentiles y me comporto como judío entre los judíos, y dicen, y pues yo también, pues acá para llevármela bien con ellos, pues me conformo a ellos. Y acá, no, mi hermano, no te confundas. No se trata de eso. No fue lo que hizo Pablo. Pablo estableció su integridad, su santidad y su fe por encima de todo, pero trataba a los judíos como judíos y a los gentiles como gentiles. No está diciendo que se conformaba a ellos, ¿verdad? El mismo Pablo dijo, ¿qué acaso busco el favor de los hombres o el de Dios? Si tratara yo de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso abunda en muchos. Bueno, dice que sin santidad, sin la cual, sin santificarse, nadie verá al Señor. Quienes no anden por caminos rectos, no verán al Señor. Pero ¿cómo no lo verán? No lo verán como hijos, porque no serán tratados como tales. Mire, en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. Muchos, pero no todos lo van a ver de la misma manera. No todos serán tratados de la misma manera. El mismo Señor dijo, muchos me dirán en tu nombre, y siempre yo les diré, no te conocí, hacedor de maldad. Quienes no anden por camino recto no lo verán como hijos de Dios. En la antigüedad, solo los más íntimos tenían el honor de ver al rey, tenían el honor de compartir la mesa del rey. Y tenemos algunas parábolas, enseñanzas en la Escritura muy hermosas que hablan acerca de esa invitación que hace el Señor a su mesa. Bueno, el Señor siendo santo, ¿quiénes creen que son los que lo van a ver? Los santos, los que no tienen un corazón dividido, y lo van a ver como Señor y Salvador. Dice el mismo Señor en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, sin santidad, sin santificación, nadie podrá gozar de Él. ¿Por qué? Porque Dios es la esencia de la santidad. La Escritura nos muestra una estrecha relación entre santidad y estar cerca del Señor. Veamos este versículo, Primera de Juan 3:2. Vámonos rápido para irnos al final. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se dan cuenta de la relación, pureza, santidad con estar cerca de Dios? De manera que la Escritura es la que está diciendo que no todos verán al Señor de la misma manera. Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo desde las nubes, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Cómo será que nosotros vayamos a ver al Señor? ¿De qué manera los vamos a ver, mi hermano?
Dice Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. O sea, todos le van a ver, pero no todos le van a ver en la misma situación. Habrá quien lo vea con lamento, con tristeza, con sentimientos encontrados, porque como las vírgenes insensatas no tuvieron su lámpara llena de aceite. Así que unos lo veremos con gozo, y aquí nos estamos incluyendo, alabaremos su nombre, pero otros lo verán con duelo, con llanto, con lamento. Por eso dice: miren bien que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios. Que ninguno. La advertencia es: estén alertas. Fíjense bien que ninguno se aparte o deje alcanzar la meta por no caminar recto, por carecer de santidad, sea impedido de alcanzar la gracia de Dios. Esto significa quedarse rezagado, retrasado, fuera del camino. Ninguna raíz de amargura brote de tu corazón. La amargura, mis hermanos, a la que se refiere el autor, no es algo que tú lo veas externamente. Esta amargura habla de ser la fuente misma, el origen, la causa de la amargura. Es una condición de extrema maldad que produce frutos amargos. Así se traduce. Personas que debido a su amargura no tienen paz, son cortantes, son ásperas, y en esa condición siempre se justifican. Por eso dice: por esa causa difícilmente llegarán a reconocer su condición y pueden alcanzar la gracia de Dios. Y esto causa estorbo. Estorbar es impedir el paso inutilizando el camino. Hay creyentes amargos, mis hermanos, que por su carácter o mal testimonio hacen tropezar a los demás. Estorbar también significa atormentar, hostigar. El pecado de la amargura atormenta. Y no solamente al que es la fuente de la amargura, la fuente amarga, sino que al manifestar su amargura contamina a quienes están en su entorno. Dice: y por ella muchos sean contaminados. Así que, mis hermanos, espiritualmente, contaminar, dice: con muchos sean contaminados, significa hacer algo inmundo. Algo que es santo, hacerlo inmundo. Es como una profanación. Así que cuando la amargura viene de quien no conoce a Dios, pues podría ser entendible, y lo que necesita es el Evangelio. Pero cuando viene de alguien que se dice cristiano, ¿en qué se convierte? En una filosa piedra de tropiezo para él mismo, para su familia y para quienes tienen la desventura de ser tocados por su amargura, porque se salió del camino. Lo cojo se apartó. Es tiempo de reconocer lo cojo, lo amargo. Es tiempo de levantar las manos caídas. Es tiempo de fructificar en la fe. Tiempo de santificarse. Tiempo de dejar de ser una fuente de aguas amargas. Es tiempo de que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Y para eso necesitamos regresar a las sendas de justicia. Así que, mis hermanos, es importante que tengamos siempre presente el consejo del Señor, las advertencias sanas de Dios, porque finalmente lo único que son llamadas de alerta para que todo aquello que en un momento usted identifique, que usted reconozca como algo vulnerable, algo que fácilmente se puede desviar, trabaje en esa área. Y también para eso está la iglesia, mis hermanos. Para eso está la iglesia, para que entre unos y otros nos soportemos en amor, para que
podamos llorar con el que llora, gozarnos con el que se goza y dar un buen consejo a la persona que esté sufriendo, porque hay algo que lo está haciendo desviarse del camino. Que el desánimo, que las circunstancias difíciles no te aparten, antes al contrario. Y termino con esta escritura, Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Te librará del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. Cuando la sabiduría entre en tu corazón. Esto habla no solamente de cuidarte, de guardarte, de ti mismo, de lo vulnerable, sino que también disciernas el entorno, de cómo nunca faltará quien te quiera hacer tropezar. Y tienes dos caminos: apartarte de ellos, pero también predicarles el Evangelio, porque de alguna manera la ignorancia también nos hace apartarnos de Dios. Así que, mis hermanos, enderecemos el camino que se está torciendo, enderecemos nuestros caminos. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por la dirección que nos das cada día a través de tu consejo, esa lámpara que a nuestros pies es la que ilumina el camino, la que nos permite ver para no caer en tropiezo, para no apartarnos de la senda de justicia que has trazado para nosotros, Señor Jesús, para ir tras de ti, tras de tus huellas, tus caminos, tu ejemplo, tu testimonio, caminar por el camino estrecho, el camino que pocos hallan, el camino que nos va a llegar a la eternidad. Y mientras esto sucede, mientras llegamos a la meta, te rogamos, Señor, que nos sigas no solo mostrando tu voluntad, no solamente queremos tu consejo, también necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu consuelo, necesitamos que tú seas el que nos alce las manos, que tú seas el que nos fortalezca las rodillas cansadas, porque el camino no es fácil. Nos cansamos, llega a veces el momento del desánimo, pero sabemos que fortalecidos en ti y en el poder de tu palabra, Señor, lo podremos lograr. Así que gracias, Señor, por seguir consolando a tu pueblo, por seguirlo sosteniendo, por seguirlo llevando de la mano al camino de la verdad y la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.